la mayoría de gente pobre no tiene ese servicio porque no lo puede pagar. Y si eliminaran pues la tarifa fija, entonces la mayoría de personas yo creo que tomarían el servicio, ¿verdad? Para tenerlo y así pagar pues lo que se gasta. Las más beneficiadas siempre son las empresas, ¿entiende? Porque usted pone a sumar cada individuo, cuántos somos aquí de la población, solo en El Salvador, ¿verdad? ¿Me entiende? Y cuánto ingreso entra a esa empresa, está bien, ¿va? O sea, son unas sumas bastante atractivas. Ese precio fijo que le habían dejado, lo hubieran bajado al mínimo. ¿Por qué razón? Porque cuando, por ejemplo, yo tengo teléfono fijo, pero cuando lo instalamos pagamos 3,000 colones. Entonces, y el teléfono lo compramos. Entonces, lo que regalan únicamente es el número, la agencia. Por lo tanto, eso se pagó. Según datos de la Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones, en El Salvador, la comunicación telefónica comenzó el 27 de abril de 1870, cuando se inauguró la primera línea telegráfica entre San Salvador y el Puerto de la Libertad, con un mensaje del comandante del puerto Juan José Cañas, dirigido al presidente de la República Francisco Dueñas. Desde entonces, en El Salvador los enlaces telefónicos se han convertido en uno de los principales medios de comunicación entre los ciudadanos. Más que todo la comunicación es un medio para que, ¿verdad?, comunicarse los problemas que uno tiene, familiares, de trabajo, lo que sea. El Estado salvadoreño, a través del gobierno del presidente Armando Calderón Sol, vendió la Asociación Nacional de Telecomunicaciones Antel a la empresa France Telecom el 24 de julio de 1998, que pagó $275 millones. Es en 1998 que se hace la apertura del mercado de telefonía móvil. Empieza la compañía más antigua es Telemóvil, fue en ese año que empezaron. Y meses después también se privatiza a Antel y se vende originalmente a France Telecom, que es quien compra Antel, y luego France Telecom la vende a la mexicana, a una empresa mexicana, y luego tenemos Claro, actualmente es quien maneja la telefonía fija. Cuando se abre la gran puerta a este mercado transnacional, se firma todo un contrato desde la parte estatal a efecto de que estas empresas pudieran tener un margen para la recuperación de sus propias inversiones. Aquí hay que comentar que estamos hablando precisamente de la mitad de los años 90 y que hoy, rayando el 2010, esa metodología no fue revisada nunca. Esta privatización de la telefonía se dio como parte de la modernización del Estado, siguiendo recomendaciones de entidades como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, que consideraban la privatización de los servicios públicos como condición básica para elevar la competitividad del país. Estábamos en una época en donde la privatización era una de las medidas más importantes del consenso de Washington, y entonces la telefonía, la energía eléctrica, las pensiones fueron privatizadas en más o menos en la misma época, producto de las políticas de privatización que venían siendo empujadas desde Washington y desde el Fondo Monetario Internacional. Bueno, todas las privatizaciones al final no respondieron a lo que se esperaba de ella, ¿verdad? Porque lo que se esperaba de la privatización eran dos cosas: una mejora en el servicio, una mejora sustantiva en el servicio para el usuario y una mejora en los precios. Acompañado de la privatización, el cargo de acceso o cuota fija que dispone el artículo 6 de la Ley de Telecomunicaciones serviría para que la empresa que recién adquiría la telefonía fija de El Salvador lograra recuperar su inversión en un corto plazo. La fijación de esta cuota pasaba por un análisis no solo del proceso de los costos de las empresas, sino que también por la recuperación que debían de tener en ese momento. En este sentido, esta tarifa reflejada con los niveles de
recuperación ya no tiene lógica, porque estamos hablando que son muchos años posterior a este proceso, ¿no? A inicios de 2010, la cuota fija mensual de la telefonía era de $9.43, hasta que la Asamblea Legislativa aprueba su eliminación con 78 votos. Las compañías telefónicas se comunican con el presidente de la República y amenazan con irse del país si esta cuota fija es eliminada. Y le convencieron de que eso era malo para la inversión y que podrían irse. A mí me parece que eso es falso, porque aún y cuando les hubiesen quitado la posibilidad de la renta fija, igual la telefonía fija, por ser un mercado monopólico, tiene asegurado ingresos y tiene cubiertos sus costos. Se lanzaron con una opinión furibunda, diría yo, muy fuerte, descalificando la medida. Hicieron todos los cabildeos a nivel de gobierno, a nivel de diputados, para poder bloquearla. Al final se dieron cuenta que era imposible revertirla totalmente y empezaron a manejar una propuesta intermedia. Que mira, aquí no es el problema si ganan o no ganan, porque tampoco son hermanitas de la caridad. Ellas no están aquí para venir a regalar su trabajo. El punto es que no abusen, dándonos precios artificialmente elevados a la población, sino que sean acordes a la realidad de mercado. Y en el tema de telefonía móvil hay bastante competencia, no así en la telefonía fija. El costo del cargo del acceso de telefonía fija residencial en El Salvador era el más elevado de toda la región. Y esto tomando en consideración un porcentaje elevadísimo entre el menor de ellos y el nuestro. Estamos hablando de un 349% más de la telefonía fija de El Salvador, cómo se cobra, versus la menor en la región. El presidente Mauricio Funes observó el decreto de la eliminación de la cuota fija y dio paso a que se buscara otra propuesta. Luego de varias reuniones entre diputados de la Asamblea Legislativa y representantes de las empresas telefónicas, se acordó una cuota fija de $6.94 con IVA incluido. Para especialistas, esta cuota ya no debería de ser pagada por los salvadoreños. Porque existen, no tiene lógica económica en tanto eficiencia. Tiene lógica económica en tanto mejora la situación financiera de las empresas. Ahora, ¿por qué la ley lo dejó? Habría que preguntarle a los legisladores de su época, ¿verdad? ¿Y por qué ahora se niegan a quitarla? Posiblemente porque consideran que los intereses de la empresa privada son preferentes a los intereses de la ciudadanía. No hemos visto a la Asamblea Legislativa debatiendo técnicamente cuál debe de ser el cobro de tarifa fija, pero lo que se ve reflejado en el decreto entonces es una clara tendencia a beneficiar a los ingresos de estas empresas, aunque se vea una leve reducción para las familias salvadoreñas. Las empresas de telefonía en El Salvador son empresas mucho más rentables hoy que la banca salvadoreña. Hoy los bancos tienen utilidades. Cuando uno ve los informes de las utilidades que tienen las empresas en el país, la banca tiene menos utilidades que las que reciben las empresas de telefonía, pese a que muchas utilidades las esconden como costos de producción. Pero en este caso es un mercado monopólico, que es lo contrario a un mercado de libre competencia. Entonces, un mercado monopólico, usted muy difícilmente podrá esperar que dé los mejores resultados en términos de precio y calidad. Al contrario, tiene todo para no darlo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde el Estado debe regular. Si en El Salvador empezamos a aplicar políticas públicas discrecionalmente a favor de este tipo de empresas y no abrimos debates que puedan tocar la estructura de por qué se dan estos comportamientos,
creemos entonces que estamos repitiendo los mismos errores en la historia. Para especialistas, la privatización de la telefonía debilitó las posibilidades del Estado de propiciar y orientar el desarrollo nacional, ya que es uno de los rubros que mayor rentabilidad genera. El problema es que al deshacerse de la compañía, las rentas en futuro se acaban, ¿verdad? Y lo único que puede pensar que puede percibir son impuestos. Pero en realidad tenemos el grave problema de que nuestro gobierno, nuestro Estado más bien, nuestro Poder Ejecutivo, en muchos años atrás, tiene problemas para poder recaudar lo que se debería en los impuestos, tanto en renta como en IVA, ¿verdad? La mayor parte de estos ingresos son para la compañía Claro, cuyo propietario, el mexicano Carlos Slim, es considerado desde marzo de 2010 como el hombre más rico del mundo. Solo en 2009 obtuvo ganancias de $18.500 millones de todas sus empresas, la mayoría dedicadas a las comunicaciones. Carlos Slim es el hombre más rico del mundo y él es el dueño de Claro. O sea, frente a esos intereses es que estábamos nosotros en esta batalla. O sea, nosotros sabemos que es gente poderosa que tiene la capacidad incluso de quitar presidentes en otras partes del mundo. La población salvadoreña considera que esta reducción es favorable para su economía, pero que aún implica un gasto elevado para las familias que siempre viven en crisis económica. Pues la verdad que lo correcto era yo que la quitaran todas, vea. Pero de algo a nada, está bien lo que han hecho. Además de que hubo un tiempo de recuperación de la inversión que habían hecho. A estas alturas, estos hombres se han enriquecido a costa del engaño, pues, hacia la población. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo en el precio que lo han dejado. Es mejor que lo hayan eliminado, que lo hubieran eliminado, pues, porque si solamente le han reducido, no hicieron lo que iban a hacer, porque dijeron que le iban a quitar, ¿verdad? Según lo decretado por la Asamblea Legislativa, la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones cuenta con 6 meses para realizar un estudio técnico basado en los costos, para determinar si la cuota de $6.94 se mantiene, se eleva o si es reducida. Deben de, en 6 meses, pasarnos a una modalidad de costos donde van a ir a todas las empresas a que le demuestren los costos de cada una de las operaciones de telefonía que realizan y que ofrecen al público, y además la van a comparar internacionalmente con la región y con otras áreas similares a las nuestras y con otros operadores similares a lo que operan en El Salvador, y los costos que tienen los operadores locales con sus operaciones en otros países. Se ha quedado planteado una propuesta que nosotros también la compartimos, que es que dentro de 6 meses la CIGET puede establecer una nueva tarifa en base a una metodología distinta basada en costos. Y si se calculan bien los costos, nosotros sabemos que habrá otra reducción. De verdad, los costos fijos de estas compañías deberían ser muy bajos. Entonces, si usted tiene costos fijos bajos, debería ir bajando el precio, ¿verdad? Entonces, se supone que la CIGET en 6 meses debería tener un estudio. Habría que ver si las compañías le van a dar la información para poder establecer un pliego tarifario en función de costos, ¿verdad? Para especialistas, este debate sobre la reducción de la cuota básica de la telefonía fija es un mal ejemplo de cómo el poder económico, privado y empresarial se impone sobre los intereses de la ciudadanía salvadoreña, y consideran que estos temas deben ser debatidos con tiempo y con mucha tranquilidad, y sobre todo, que se debata pensando en el tipo de país que se quiere construir, pero principalmente en medidas que logren aliviar de forma considerable la salud financiera de la población.